El Templo de la Velocidad vuelve un año más al calendario por 75ª vez. Y emoción hay, por un simple hecho. Ganará Leclerc, que encima trae consigo una nueva livery. Más allá de eso, la gran pregunta, ¿tenemos Mundial? ¿Red Bull hará algo? ¿Aston Martin hará algo? Y si entramos en lo que ha comentado Domenicali. En fin, todo esto y mucho más en un episodio donde conmigo está también Guille, el tifosi español. Bienvenidos a Smooth Operators. Cuando has empezado a decir tal hará algo, el otro hará algo, faltaba alguien va a hacer algo en esta temporada, por favor, porque luego vamos a hablar de las declaraciones de Domenicali, el presidente de la Fórmula 1, que son bastante interesantes, y también podemos comentar un poco cuál está siendo un poco el problema de esta Fórmula 1 actual y por qué tanta gente tal vez está perdiendo el interés en esta temporada, aunque creo que todos tenemos la respuesta. Todos los que seguimos siguiéndola, me refiero, el resto. Efectivamente. Todos los que estamos aquí, grandes. Un abrazo, hermanos y hermanas. Vale, pues más allá de eso y de comentar todo lo que tenemos que comentar hoy, ¿qué tal? Independientemente de cómo veas el Mundial, ¿te apetece el GP de Monza? Hombre, a ver, Monza va de la mano de la Fórmula 1, al igual que Silverstone, son probablemente los dos circuitos más auténticos. Además, representan como dos cosas distintas dentro de la Fórmula 1. Silverstone, la aerodinámica, y Monza, es el quítame el alerón que me molesta. Que aún porque ahora hace ya años, pero pusieron la primera chicane y se cargaron toda la zona del óvalo y todo esto, y aún todavía tienes frenadas fuertes y tienes que tener algo de aerodinámica. Pero vamos a Monza, donde vamos a ver este año si se siguen pulverizando récords, si se pulverizan récords de velocidad punta, porque aquí los coches, el año pasado creo que fue Magnussen, que superó 360 km por hora, por ahí. Entonces, claro que hay ganas de Monza, pese a que, bueno, lo que hay en juego realmente en el Mundial se decide entre dos, y después del Gran Premio de Holanda hubo cierta decepción y pocas expectativas. Pero yo me mantengo firme en que el Mundial se va a decidir en Abu Dhabi. Veremos. Pero bueno, como siempre, ya sabéis, vamos primero a repasar los horarios, cómo queda la cosa y cuándo tiene que verlo cada cual, ¿vale? A nivel español tenemos un formato de fin de semana normal, ¿de acuerdo? No hay carreras del sprint, no os preocupéis que ya vendrán, y de hecho a lo mejor dentro de poco tenéis más incluso. Pero este fin de semana normal, libres 1, hora de comer, libres 2 por la tarde del viernes, sábado por la mañana, bueno, también mediodía, libres 3 y clasificación a las 3 de la tarde. Y la carrera es el domingo a las 4. A nivel Latinoamérica, pues toca madrugar, ¿vale? La gente que está en Argentina y Uruguay no tanto, pero todo lo que es México y demás, ¿vale? Que tenemos allí muchísimas banderas en la tercera y cuarta columna, pues va a tocar madrugar un poquito. Y faltan, ¿eh? Sí, hombre, sí falta. Muchísimas. Oye, estaría bien, que todos nuestros seguidores poco a poco se fuesen pronunciando para saber también de qué nacionalidades son o dónde se encuentran geográficamente. Piensa que si te manifiestas y dices, falta mi país, pues quito otro. Y esto se convierte en el juego de las sillas. Ostras, pues ya pasó esto, hace unas cuantas carreras. Pues os manifestamos a que nos digáis de dónde sois para que vuestra bandera también aparezca en la de los horarios. A nivel meteorológico, ¿qué tenemos? Pues carrera en seco, ¿de acuerdo? En teoría tenía que llover muchísimo en Holanda, no pasó. Aquí no tiene que llover y probablemente tampoco lo haga, ¿vale? Aún así sí que es cierto que hay previsión de lluvias para lunes, martes y miércoles, entonces quién sabe si a lo mejor esto se desplaza, pero realmente, teniendo en cuenta la suerte que tenemos nosotros, pinta en bastos, ¿de acuerdo? Pero bueno, aún así, vamos a tener un fin de semana interesante y para repasarlo todo, como siempre, tenemos el pequeño resumen de Guille. ¿Qué nos cuentas, Guille, vale, sobre Monza?
Antes de entrar a hablar de las noticias, como siempre, hablamos de las claves, luego nos vamos a otros temas cuando empezamos a comentar todas las noticias y luego volvemos a repasar a los equipos. Me encanta este formato que tenemos, donde vamos saltando de una cosa a la otra, pero, como has dicho, toca ahora repasar las que van a ser las claves de este fin de semana. Gran Premio de Italia, nos vamos al Autódromo Nazionale de Monza. Creo que, como he dicho antes, es uno de los circuitos que no necesitan demasiada carta de presentación, histórico en el calendario, 75 ediciones, ha formado siempre parte del calendario de Fórmula 1, aunque el Gran Premio de Italia una vez no se corrió en Monza, solamente una, el resto siempre lo ha cogido el Autódromo de Monza, que sí que ha recibido ciertas modificaciones con los años, hace ya unos cuantos años que realmente no ha habido ningún cambio ni quitado ni puesto más curvas. Lo único que sí que el año pasado recibió un reasfaltado. Entonces, circuito de esto, como he dicho ya, ultra conocidísimo por las altas velocidades que vamos a tener en pista, por algo que se le llama el templo de la velocidad. Como decía antes, el circuito donde la aerodinámica molesta. Y aquí vamos a poner las 4 claves, como siempre, un poco para ir más al grano, aunque soy completamente incapaz de hacerlo. La gente que nos siga desde hace tiempo ya me conoce, entonces tampoco voy a ocultar lo que soy. ¿Aquí de qué va la cosa? Venimos de un circuito de Zandvoort donde había mucha aerodinámica todavía, veníamos de Hungría donde había mucha aerodinámica. Como digo, aquí la cosa va de reducir al máximo la resistencia aerodinámica del coche porque más del 80% de la vuelta se va con el pedal a fondo en 2 zonas de DRS que tenemos en este circuito donde se superan los 350 km por hora sin rebufo, porque luego con rebufo ya veremos que algunos llegan a 360, 363, como he dicho antes en carrera. Lo que vamos a tener al final para llegar a estas velocidades tan altas, porque es lo que va a interesar sobre todo la velocidad punta en recta. Luego comentaré los 4 detalles realmente de curvas donde puede interesar tener algo más de carga aerodinámica, pero sobre todo lo que vamos a tener son alerones traseros súper descargados. Todos los equipos van a traer sus especificaciones de bajísima carga, y aquí es donde he puesto las fotos también, Jordi, de esos test de Pirelli del post al Gran Premio de Hungría. No sé si te acuerdas que dijimos que Pirelli quería probar los alerones de baja carga, pues precisamente vimos a McLaren montar este alerón de muy baja carga, vimos a Ferrari montar este alerón de muy baja carga, y he puesto aquí la comparativa de lo que fueron los alerones de McLaren y Mercedes del año pasado, que las has puesto antes también, como son 2 alerones de muy baja carga. Y aquí entra el pequeño matiz, porque sí, hay muchísima recta, pero también hay un par de secciones con algo de curva, sobre todo el tercer sector, con la variante de Ascari y la famosísima, ultra famosísima parabólica, que tiene nombre, debe su nombre a su forma, no que haya una gran antena. Y aquí siempre entra el juego este que comentábamos, ya que tenía que meter ahí el chistecito. Aquí entra el juego que, por ejemplo, McLaren y Ferrari el año pasado, por eso he puesto la comparativa, donde McLaren llevaba un poquito más de ala, y comparando las 2 vueltas se ve como Leclerc en su vuelta llegaba a más velocidad punta, pero luego McLaren recuperaba un montón de distancia, sobre todo en el tercer sector. También el hecho de llevar un poco más de carga aerodinámica te ayuda a gestionar mejor los neumáticos y llegas al tercer sector algo más vivo. Entonces vamos a ver que siempre está este juego, incluso dentro del mismo equipo. Lo vimos hace un par de años con Sainz y Leclerc, que jugaban a esto de Sainz llevaba un pelín más de carga, Leclerc llevaba un poco menos, y buscar ese compromiso entre volar mucho o volar un pelín menos. Y sobre todo vamos a un circuito también, que esta es la última foto que he puesto, creo, antes de pasar a la siguiente clave. Vamos a ver de nuevo muchas aperturas en la zona de los motores, la tapa motor, porque es un circuito, pues evidentemente, de motor. Va a ser muy importante la refrigeración, porque vamos a tener temperaturas no súper elevadas, pero van a ser relativamente altas. Y sobre todo lo digo porque si un motor ha estado fallando este año, Jordi, está siendo el Mercedes. Curiosamente, último año de normativa, y este año Mercedes, por X factores, está teniendo más abandonos. También ha sido la mayoría de equipos que montan motores Mercedes han tenido problemas de refrigeración. Williams ha sido uno de ellos, Mercedes en su momento también los ha tenido, y creo que esta temporada ha seguido manifestando que los tiene. Venimos de un abandono de McLaren también por un tema motor, aunque luego hablaremos de eso porque no ha sido tanto problema del motor, y Aston Martin 3/4 de lo mismo. Así que no estoy diciendo que vayan a pinchar los motores Mercedes, pero es uno de los detalles de este fin de semana. Entonces, este es el repaso de la primera clave, que he metido ya un poco todo el circuito ahí agrupado. Vamos a pasar a la siguiente clave, que va a ser el juego de la clasificación. Venir a Monza es venir a hablar de rebufos. Esta clave se llamaba antes Me la rebufa, pero creo que el chiste solo tiene gracia en castellano. Entonces lo he cambiado a rebufo.
Y lo digo precisamente por esto, porque vamos a buscar, nosotros no, nosotros estamos en casa, pero los pilotos van a buscar esa velocidad máxima y siempre históricamente en los últimos años se ve como está este juego de yo te doy rebufo ahora, tú me lo das luego. Hay ese pacto entre compañeros de equipo a veces de tú primero un intento con rebufo, luego yo luego yo otro, porque al final se gana muchísimo tiempo, ganan como unos 10 kilómetros por hora y ahí puede estar la diferencia entre una pole o no. Por eso luego cuando hablemos de Ferrari puede ser interesante esa sanción que va a recibir Hamilton de tal vez es el que acaba penalizando para darle rebufo a Leclerc, o vemos que no se beneficia a ninguno de los pilotos del equipo y nadie recibe rebufo de nadie y cada uno tendrá que buscarse el rebufo, porque aquí he puesto la foto de 2019 que creo que algunos se acordarán de que nadie quería entrar, nadie quería salir en Q3 a dar la vuelta porque todo el mundo quería que saliera otro para coger el rebufo y empezaron a hacer el tonto, y se quedaron sin tiempo de dar un último intento, perdón. Entonces de ahí se puso de hecho la norma esta de que había un tiempo mínimo para dar la vuelta, fue para evitar este tipo de actuaciones esperpénticas, porque esto fue la verdad bastante gracioso. Entonces, siguiente clave, una vez comentado este show de los rebufos en clasificación, creo que muchos se acordarán de toda la distancia que hay desde la salida, desde la parrilla de salida hasta la primera frenada, se monta esta estampida de coches, llegando a más de 300 por hora la primera frenada, donde se monta este cuello de botella, como estás viendo ahí, esa variante del recticilio, esa chicane súper conocidísima, donde además ahora han quitado parte del asfalto interior, ahora lo cambiaron el año pasado y han puesto tierra. Entonces va a ser más delicado salirse ahí. Primera frenada, muchos se acordarán, es la frenada donde Verstappen Hamilton hace muchos años uno acabó encima del otro. Y en la salida sobre todo se produce, como decía, esta estampida por ganar la posición, porque, y aquí empieza ya la cuarta clave y última clave, Monza es un circuito donde es bastante difícil adelantar. Al final van con tan poca ala en la parte trasera que el efecto del DRS al abrir el ala trasera es mucho menor que en otros circuitos. Entonces lo que acabamos teniendo son trenecitos de DRS espectaculares de muchas vueltas donde es muy difícil adelantar y donde también va a entrar en juego la gestión de la batería. Que esto entra en juego este año, pero el que viene vamos a flipar. Luego hablaremos lo del año que viene. Pero ya es un circuito donde hay fuertes frenadas, sí. De hecho, la primera frenada es de la más fuerte del calendario, como 5 o 6 Gs, y se recupera mucha energía, pero claro, hay tanto despliegue a lo largo de la vuelta que hay muchísima gestión para no quedarte sin batería en ningún momento de toda la vuelta. Entonces, de cara al adelantamiento, esto es bastante importante. Y sobre todo, aquí entra en juego la parte estratégica. Una vez adelantar en pista es difícil, siempre entra en juego la estrategia, pero en Monza tengo la mala noticia de que no es un circuito donde haya demasiada degradación. Sí que es cierto que como van muy descargados, hay cierto deslizamiento en los neumáticos, sobre todo en la zona en el tercer sector, en la variante Ascari, en la parabólica, en la Dilesmo, y ahí sí que se puede llegar a degradar y sobre todo suele haber graining, pero aun con todo no es un circuito en el que vayamos a ver mucha variedad estratégica, sobre todo viendo lo del año pasado. El año pasado sí que hubo, la gente se acordará de esa jugada que hizo Ferrari haciendo una parada solo con Leclerc, mientras los McLaren iban a dos paradas, y ahí fue donde Leclerc consiguió llevarse la victoria. Entonces yo viendo ya que el año pasado probaron una parada y llegó bien el coche, este año que estamos viendo ya que los coches están haciendo una parada en la mayoría de circuitos, creo que estratégicamente no va a haber mucha variedad y vamos a ver a todos yendo a una única parada. Entonces, esa es la pena de Monza actualmente con estos monoplazas, difícil adelantar, a pesar de las dos zonas de DRS, pero aún así se consiguen ver adelantamientos en pista y sobre todo va a estar mucho por decidir en quién hace undercut a quién y que no tengas tráfico cuando hagas ese undercut. Y creo que ya está. Creo que estas son las 4 claves del Gran Premio. Solo han sido 15 minutos, ¿no? Nah, ya creo que no he llegado a tanto. Y la gente seguro que lo ha disfrutado. A ver, vamos a ver cuánto llevamos. Bueno, no, tanto no. Yo creo que unos 10 minutitos. Pero bueno, todo muy instructivo. Y buen repaso. Como siempre. Buen repaso del GP. No, exacto. Te conocen como el profe, diría, por ahí. En ninguna parte. En ninguna parte. En fin. Bueno, repasadas las claves, muchísimas gracias, Guille, por este pequeño un placer. review. Gracias por invitarme a tu programa. De nada. Y como ya sabéis, mañana hay otra sección en el canal con un vídeo un poco más detallado y extenso sobre las claves de este GP, al igual que también animado y con una voz de Guille un poco más aguda, que es algo que siempre recalcamos y que espero que por favor, ahora que hemos mencionado, notéis.
Dicho esto, vamos a entrar con las noticias generales de la Fórmula 1 antes de pasar a los equipos. Y esta semana, más allá de noticias en sí, lo que traemos son unas declaraciones de Domenicali. Y tenemos varios puntos bastante interesantes a comentar. Entre los cuales, el primero es que hay intención de aumentar los findes con carrera de sprint. Así que me imagino que estarás saltando de alegría. Yo cuando he leído esta noticia he pedido que me agarraran a la silla. Yo, por favor, agarradme, que lo que estoy leyendo me hace demasiado feliz. Es que sobre todo quiero destacar un par de partes de las declaraciones que digo, no sé en qué mundo distópico vive al decir lo que está diciendo. Pero vale, lo que has dicho tú, pretenden aumentar el número de carreras sprint y dice, tengo que decir que más allá de algunos aficionados acérrimos, a los que han hecho que la Fórmula 1 sea lo que sea a nivel público también, creo que cabe mencionarlo. Y los únicos que están mirando ahora. Claro, los únicos que te van a aguantar temporadas infumables, pero bueno, más allá de algunos, todo el mundo quiere fines de semana al sprint. Yo reconozco que he escuchado a gente decir que le gustan las sprint. He visto mucha gente, pero para nada diría que es la mayoría, sobre todo viendo el formato de sprint actual. Sería debatible cambiar cómo están estructuradas las sprint, parrilla invertida. Vale, podríamos hablar de cambiar cosas y tal vez ganaría el formato, pero no, lo de que todo el mundo quiere carreras al sprint me he quedado como, uy. Les dice también, estoy siendo un poco provocador, pero los entrenamientos libres solo atraen a los super especialistas. Aquí me he sentido muy como si me señalara. A ver, yo lo entiendo también, sobre todo. A ver, es verdad. Es verdad que muchísima gente no se traga unos libres enteros de inicio a fin, ni tan siquiera en diferido. Mientras que una carrera al sprint y una clasificación extra sí que te vas a encontrar. Yo me imagino que sobre todo esto obviamente interesa comercialmente para los sponsors y después también para los que hostean el GP, que es una manera de conseguir vender un poco más y tener más afluencia de gente el viernes. Entonces, decir a todo el mundo cuando realmente es a nosotros nos interesa porque ganamos más dinero, me parece un poco hipócrita, pero bueno. Sí. Y yo entiendo lo que dices de que al final unos libres venden mucho menos. Los vemos 3 o 4 y los vemos como podemos también, porque al final no deja de ser un viernes y pues no tenemos todo el tiempo del mundo todos para tragarnos las sesiones de libres 1 o 2 enteras. Y también recalco unas declaraciones que dice al final de todo esto. Dice incluso Max Verstappen, con quien he mantenido una conversación de tú a tú, está empezando a decir que tiene sentido. Así que estoy viendo una evolución de todos hacia aceptar las carreras al sprint. A ver, problemas de la carrera en sprint. Tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero al final sí es cierto. Pueden generar más interés con los entrenamientos libres, pero tal y como están puestas ahora, en el momento en el que están puestas ahora, poco antes de la clasificación, se sienten para la mayoría de pilotos y de equipos como una sesión de libres más, haciendo el trenecito. Y de hecho te spoilean problemas que pueden tener de gestión los equipos. Esto pasó en el Gran Premio de China, por ejemplo. Hicieron la tanda al sprint, todos vieron que había mucho más graining del que esperaban, cambiaron todos los reglajes para la carrera y de repente no hubo ningún problema de gestión. Aquí la carrera al sprint destrozó prácticamente la carrera. Y añadir carreras al sprint en depende de qué circuitos es que no va a solucionar nada. El año que viene, no lo hemos comentado, pero habrá carrera al sprint en Singapur. ¿Sabes? Entonces... Sí. Bueno... También decía que no van a hacer la transición de golpes, que van a ir añadiendo poco a poco. Entiendo que hasta que al final, pues, ya quejarse no tenga sentido. Pero a ver, que en MotoGP, por ejemplo, hay constantemente carreras sprint y ya está, se ha aceptado. Entonces yo entiendo que la Fórmula 1 va a ir en esta dirección. Lo que vamos a ver los equipos cuánto protestan por no tener entrenamientos libres. Yeah. Entrenamientos libres suficientes. Más el año que viene con el reglamento que hay. O sea, montas un coche Transformer y además les vas a quitar sesiones de libres. Bueno, sí. Eso puede ser un espectáculo. Bueno, y este punto realmente está relacionado con otro, que es el de las parrillas invertidas, que es un tema que se va poniendo y sacando de la mesa
quitando de la mesa, perdón, bastante a menudo. Y ahora, por lo que se ve, vuelve a estar encima de la mesa el hecho de hablarlo. Sí, va en la misma línea que lo de antes. Además, decía, las declaraciones dicen más o menos lo mismo. Cada vez hay más gente que las está empezando a aceptar. En su momento, Toto Wolff, te estoy hablando de 5 o 6 años, decía que las parrillas invertidas no tenían lugar en la Fórmula 1 y cada vez hay más pilotos que las están proponiendo. Por ejemplo, Carlos Sainz en su momento lo propuso como una solución para que las sprint realmente fuesen interesantes tanto para el espectador como para el propio piloto. Evidentemente, los pilotos que están delante no van a querer carreras al sprint, pero con parrilla invertida. Pero los que están por detrás, pues no deja de ser una oportunidad. Y eso sí que es cierto que, puestos a hacer carreras al sprint, oye, pues tal vez ponerle ese añadido de que sean con la parrilla invertida puede darle un valor especial. Y de paso te quitarías una de las clasificaciones, tal vez, y haces una única clasificación, no tienes 2 clasificaciones, porque al final es lo que decía antes, spoileas lo que va a pasar en la siguiente clasificación. Ya sabes quién es el que tiene ritmo más rápido a una vuelta. Es más difícil que te sorprendan. Y es el principal problema que tengo con la carrera en sprint. No es tanto la carrera en sí, más allá de que sea más o menos aburrida, es que te destroza la poca sorpresa que puede haber para la carrera y para las otras sesiones. Y bueno, pues estos serían los 2 puntos. Queda el tercero, que a mí yo ya... Sí. Sí, perdón, ¿qué vas a decir? No, que me hace gracia por eso lo de que me han dicho ciertos pilotos, ¿sabes? Es como decir, he sobreentendido algo de alguien, voy a hacer ver que lo ha dicho, entonces voy a ir a otro piloto diciendo que el otro ha dicho esto, y voy a retroalimentar mi rumor para que las cosas salgan como yo quiero, ¿sabes? Como que me da un poco esa sensación estas declaraciones, pero bueno, en fin. Sí, lo que decías, el punto interesante. Gracias, TikTok. Coméntalo. Sí, que va un poco ligado también a las carreras al sprint, ¿no? Carreras al sprint, carreras más cortas, y entonces ha dicho Domenicali, estamos planteando hacer carreras más cortas porque las carreras actuales son demasiado largas para el público joven. Desde aquí queremos lanzar la propuesta, que creo que ya es una propuesta general, de poner un vídeo encima del GTA V, un vídeo de cualquier minijuego por encima, del Minecraft, mientras por debajo se pone la carrera. Entonces así tal vez consigues retener la atención de este público joven al que parece que está interesado, ¿no? Domenicali en atraer a la Fórmula 1, porque además me hace gracia que dice, es que estamos viendo que los resúmenes tienen muchas visitas. Y digo, tal vez los resúmenes tengan muchas visitas porque habéis construido una Fórmula 1 en la que no se puede atacar en pista, donde hay unas directivas de pilotaje a la hora de atacar y defender, las cuales ni vosotros mismos entendéis, ni vosotros mismos cumplís, y además lo que estáis haciendo es que ni siquiera se profesionalice o haya expertos a la hora de tomar decisiones, porque como hay unas guías, puedes tú cambiar directamente a los que toman las decisiones a la hora de penalizar, porque da igual, porque no hace falta que haya un experto. Porque te he puesto estas guías, estos patrones que, bueno, más o menos en mi cabeza tenían sentido en su momento, luego se está viendo que son súper inconsistentes y se cargan prácticamente las carreras, además de tener una normativa que, bueno, vamos a decirlo ya, ha fracasado en su objetivo principal, que era dar más espectáculo en pista, la de efecto suelo, con generar menos aire sucio y todo esto. Estamos viendo este año que es más difícil atacar en pista, además unos coches que son cada vez más grandes y se están impidiendo que haya más espectáculo en pista, y una Fórmula 1 donde es prácticamente gestión de neumáticos y de batería. Y el año que viene va a ser 3/4 de lo mismo. Digo, tal vez los resúmenes funcionen porque habéis convertido la Fórmula 1 en una procesión. Tal vez, ¿eh? Tal vez. Que yo creo que si haces una carrera larga interesante y realmente ves emoción en pista, yo creo que la carrera entera va a funcionar. Pero bueno. Estoy en las mismas. Pero bueno, exacto. Ya lo has dicho tú. Veremos cómo esto acaba evolucionando. Aún así, que todo el mundo se agarre a la silla porque se vienen curvas. y veremos dónde acaban. Después hay otro tema, ¿vale? Que la Fórmula 1 en sí es complicada en muchos sentidos. Ya lo has dicho tú también muchísimas veces. Con el tema encima también del reglamento, de las normas, de que no se aclaran. Hay muchísimas cosas distintas para cualquier nuevo fan. Y para los que no lo son también, tan nuevos. Pero ahora, obviamente, venimos con un cambio de reglamento
que va a ser bastante difícil de entender, porque encima, si hay gente que se está introduciendo ahora, verá como de golpe el DRS desaparece, entre muchísimas otras cosas. Entonces, uno de los puntos que también comentaba era lo de facilitar a los espectadores cómo funciona el reglamento de 2026. Que esto tengo curiosidad para saber cómo plantean hacerlo. Nosotros desde Smooth Operators tenemos una propuesta, Jordi, creo que la tienes por ahí en la siguiente fotografía. Efectivamente. Proponemos a la Fórmula 1 que lance la primera guía oficial de Teo va a la Fórmula 1 para explicar la normativa del año que viene, que sinceramente yo empiezo a estar bastante interesado, porque como constantemente están cambiando las proporciones de la parte eléctrica, que ahora más, ahora lo quitamos, ahora no, ahora limitamos la carga de batería, ahora limitamos el despliegue de energía en determinados circuitos, ahora hay que los coches van a correr demasiado y puede ser peligroso en velocidad punta en ciertos circuitos. Entonces, bueno, creo que sería muy interesante coger el formato de Teo va a la Fórmula 1 y hagan una guía para aclarar todo esto. Es que me hace mucha gracia porque están directamente diciendo vamos a hacer las carreras más cortas porque la gente joven se pierde, necesita emoción constante, si no en una carrera de hora y media no te la aguantan. Me estás diciendo que más carreras al sprint porque es un formato más corto que puede funcionar más y a la vez habéis pactado un reglamento que prácticamente convierte a los Fórmula 1 en transformers mutantes de parte eléctrica a parte de combustión, que todos los equipos se lo están tomando como una especie de proyecto de ciencias, ¿sabes? El año que viene va a ser como típica feria de ciencias de colegio americano, de a ver quién hace el volcán que saca lava más guapo. Pues va a ser un poco así el año que viene. Y, o sea, es lo que digo, por un lado tienes, vamos a simplificarlo todo, pero luego el año que viene sacas el reglamento increíble. Más complejo, y digo, wow. Que dos cosas, que dos formas completamente opuestas, ¿no? de afrontar el problema. Sí, pero sí. bueno, estoy de acuerdo que tienen un problema para el año que viene. ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que Totalmente. tampoco la gente no se ponga cómoda, porque si se ve que a lo mejor en 2029 la cosa te cambia otra vez. Correcto. Porque si no iba a ser ya todo más complicado, pues ahora, obviamente, se continúa insistiendo con el tema de los V8s. Y que Correcto. si eso Esto... en 2029, pues que volvemos. Entonces, bien. Simplificando. Esto lo informaba Automotor Un Sport, tenían un artículo completo que tampoco lo hemos puesto aquí, pero vale la pena leerlo, pero eso, comentaba que la vuelta de los V8, pues de nuevo se ha vuelto a poner sobre la mesa y lo que decías tú, no os acostumbréis demasiado a aprenderos las normas o no os preocupéis demasiado porque ya se está poniendo sobre la mesa de recuperarlo para 2029 o cumplir al menos la normativa pactada, la duración de la normativa actual, o la futura, perdón, la de 2026, la duración que habían pactado, que era de 5 años hasta 2031, para volver a los V8 en el formato en el que se tenían entre el 2008 y 2013, creo que fue. O sea, recuperar esas viejas glorias y tirar a los ecocombustibles, que es la vía que más de una vez se ha mencionado que tal vez deberían haber escogido en el momento en el que han visto que la normativa del año que viene pues no está tal vez teniendo la mejor publicidad. Tengo que decir dos cosas y ya pasamos a los equipos. Por un lado, es cierto, se está criticando mucho la normativa del año que viene. Yo me lo estoy tomando también un poco con humor. Pero tengo que decir que en su momento, cuando hubo el cambio a la era híbrida, ya pasó un poco lo mismo. Hubo también muchísimo ruido en 2013 con el cambio de motores. Luego habrá sido más o menos positivo o negativo, porque se ha perdido un montón de cosas como el sonido de los motores, pero luego es cierto que ha habido temporadas que han sido muy emocionantes, pese a. Entonces, hay cierta fe en que con el paso de la temporada que viene a lo mejor va a ser todo un poco raro, pero puede que tengamos temporadas emocionantes al final. Y luego el otro punto, que es como que me hace mucha gracia, que la FIA habla del reglamento el año que viene como si hubiese venido unos alienígenas y hubiesen dicho, oye, que vais a hacer los motores medio eléctricos el año que viene. Y ellos, ostras, nos obligan. O sea, habla del reglamento como si no lo hubiesen aprobado ellos. Como si hubiese sido alguien que les ha venido y les ha impuesto que la normativa sea esa y se están quejando. Y digo, pero si esto lo habéis pactado todos vosotros. O sea, no podéis ahora llevaros las manos a la cabeza y sorprenderos de lo que habéis pactado vosotros. O sea, me hace gracia la equidistancia con la que toman esto, con la que hablan de todo esto, como no, hay que volver a los V8. Pero, tío, que literalmente esto lo habéis montado vosotros.
¿por qué no habéis vuelto a los V8 antes? Porque no lo habíais pensado tal vez bien. Sí, sí. Pero bueno, en fin, con esas declaraciones de Dominical y nuestros comentarios, dejamos atrás la zona de noticias generales para, como siempre, atacar todos y cada uno de los equipos, primero repasando cómo tenemos ambas clasificaciones, tanto la de constructores como la de pilotos. Entonces, voy a ser muy breve con esto, principalmente con la de constructores, para decir que McLaren, sencillamente, cada vez más lejos. Mercedes se está acercando a Ferrari después, obviamente, del desastre de este pasado domingo. Red Bull continúa más o menos igual. Y aquí es donde viene la parte más interesante, donde Aston Martin y Racing Bulls dieron un paso para adelante, que Williams también dio, ¿ok? A nivel de puntos. Los tenemos ahí batallando por la quinta posición, entonces vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana y durante los próximos fines de semana para ver quién acaba consolidando la quinta posición, porque Kick Sauber, que ahora parece que puede estar un poco lejos, no lo está tanto. Quiero decir, un fin de semana bueno por parte de Hülkenberg y Bortoleto y estarán ahí otra vez. Haas, más de lo mismo, con sus dos pilotos, tanto Ocon como Bergman, que encima hemos visto que en algunos circuitos tiene una flor en el culo. Y quien sí que está un poco más descolgado es Alpine, pero teniendo en cuenta lo que vimos en Brasil el año pasado, no los damos por perdidos. Ahora, pilotos. ¿Hay mundial o no hay mundial? Esta pregunta la responderemos, obviamente, con nuestra humilde opinión justo ahora cuando hablemos de los equipos. Pero tenemos a Norris y a Piastri a 34 puntos, que es una distancia considerable. Se puede acortar muy rápidamente, pero sí que es cierto que si tiene que ser GP a GP cuesta. Después tenemos a Verstappen cómodamente en tercera posición. Russell de momento no es amenazante. Los pilotos de Ferrari hay perdidos entre los dos. Antonelli muy lejos, empatado a puntos con Albon. Y Hülkenberg y Hadjar, que los veis en novena y décima posición, pero es que a lo mejor después de este GP tenemos tanto Stroll como Alonso a tocar y cualquiera de los otros pilotos que también de repente se despierta y le roba las posiciones. Bien, ahora vamos a por los equipos y vamos a empezar por McLaren. Y antes de hablar de cómo los vemos y de opinar de los pilotos, creo que es importante comentar que ya sabemos el motivo por el cual Norris abandonó. ¿Verdad, Guille? Sí. Dieron explicaciones post carrera y el lunes también, una vez lo tenían todo más estudiado también entiendo, porque al final se señaló un fallo del motor de la unidad de potencia de Mercedes, parece ser que fue un sensor, que hubo una fuga de aceite, pero también lo achacaban a un problema suyo, a un fallo suyo a la hora de gestionar la refrigeración del motor y no tanto a un fallo de la unidad de potencia. Entonces parece que va a ser algo que no se debería repetir. Sería raro que se repitiera, que de repente McLaren abandonara 2 veces seguidas por el motor. Pero bueno, vamos a Monza, circuito súper exigente en este sentido. Y parece que cualquier problema en el chasis que haya ocasionado esta fuga de aceite, pues lo han solucionado. Entonces, poco más que contar. Lo único que sí que es cierto, y el equipo lo decía, que bueno, pues fue una pena de que el Mundial se haya visto, la lucha de sus dos pilotos se haya visto afectada por un abandono, por falta de fiabilidad, algo en lo que McLaren hasta ahora había sido extremadamente sólido. No había tenido un abandono por fiabilidad desde hacía muchísimas carreras, y que justo llegue en estas fases decisivas del Mundial, pues decanta un poco la balanza de cara a un piloto y no tanto al otro, aunque creo que aquí ya pasamos a la pregunta, ¿no? Si sigue habiendo Mundial. Pero como decías tú, 34 puntos. No es insalvable, pero es una distancia considerable que, teniendo en cuenta que Piastri en muy pocas ocasiones falla, si tenemos que mirar en porcentajes de quién falla más entre Piastri y Norris, lo cual hace que volvamos un poco a lo que te pregunté la semana pasada, que es, bueno, la semana pasada, este domingo pasado, que es, si la situación fuese al revés, probablemente sí que ves a Piastri atrapando a Norris, mientras que cuando es Norris quien está atrapando a Piastri, lo ves un poco más complicado, ¿no? Yo lo veo chungo, realmente, que haya mundial después de lo de la semana pasada. A lo mejor me sorprendo, pero sí que lo veo complicado y ojalá suceda lo que has comentado tú de que tengamos mundial hasta Abu Dhabi, ¿vale? Creo que es importante ahora también comentar esto sobre
si veríamos más a Norris o no, atrapando Piastri, que no la situación contraria, con unas de las declaraciones que ha hecho él, porque obviamente ha vuelto a hablar de la mentalidad o de cómo en general se toman las cosas en el mundo de la competición en sí, ¿vale? Que él no es o no se define como otros pilotos que a lo mejor son más agresivos o duros a la hora de competir o luchar por victorias, y en este caso un mundial. Yo aquí quiero comentar algo, que es que me parece bien el enfoque que tiene Norris, pero para tener el enfoque que tiene Norris tienes que ser más bueno de lo que está demostrando ser Norris. ¿A qué me refiero? Es un poco mentalidad, y perdón por la comparativa porque a lo mejor alguien se me echa el cuello, pero tú cuando veías a Messi y Ronaldo, Ronaldo siempre ha sido muchísimo más fiero y agresivo a la hora de hacer todo, entrenar, declaraciones, partidos en general, mientras que Messi ha sido muchísimo más pasivo por el simple hecho de que tenía el talento para poder ser pasivo. Pues yo esto lo veo un poco parecido, ¿no? En el sentido de que si tú tienes el talento y encima la consistencia y no cometer errores y ser el piloto más rápido, pues te puedes permitir tener una mentalidad menos agresiva y más tranquila a la hora de afrontar la competición. Si no lo tienes, que es un poco lo que está sucediendo ahora, o que estamos viendo ahora y ya vimos el año pasado cuando estaba batallando entre comillas con Max Verstappen, creo que tener esta mentalidad juega un poco en tu contra. Entonces, no sé si habrá mundial o no, a lo mejor me sorprendo, pero realmente lo veo complicado yo ahora mismo. No sé tú. No sé quiénes son Messi y Ronaldo. Yo las referencias futbolísticas las hago con Oliver Atom y Mark Lenders, pero entiendo que va en la misma línea lo que has dicho. Estoy muy de acuerdo. Además, en las declaraciones también añadía que, claro, como tiene de compañero a Oscar Piastri, que también pretende tener esta imagen de hombre de hielo, que al final él queda siempre como el más emocional de los dos. Pero a ver, yo me quedaba, a ver, Norris, tú antes de tener a Piastri ya tenías esta imagen. O sea, ahora no. Sí que puede ser que tal vez Piastri acentúe ese contraste entre los dos. Y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Pero es una postura que él siempre ha defendido. Desde el año que viene, cuando estaba enfrentándose a Max Verstappen, al ejemplo más claro de todo esto que él mismo referenciaba en sus declaraciones, de esa forma más fiera de ser, esa forma más agresiva de ser que han tenido muchos campeones del mundo, y tal vez de los más reconocidos y más recordados siempre han tenido esta personalidad más fuerte. Norris dice que no la tiene, reconoce que no la tiene y que no la quiere tener, que él quiere seguir haciendo las cosas a su manera. Pero, y me parece muy bien, pero es cierto también lo que has dicho tú, que tal vez esta posición no va acorde a la irregularidad que está teniendo en pista y la falta de regularidad que está teniendo para ser realmente un contendiente más sólido para estar luchando por el Mundial. Porque no, yo esto creo que, bueno, es opinión mía, pero si hubiese un coche a la altura del McLaren ahora mismo, Verstappen, Norris para mí sería el tercer candidato al Mundial. O sea, ahora se ha planteado un escenario donde está McLaren tan solo y el año que viene el cambio normativa y el resto de monoplazas no están evolucionando mucho y no les van a recortar ya, donde prácticamente el enfrentamiento es Norris-Piastri, y Norris se ha encontrado con una partida de ajedrez que puede ganar. Pero en otro contexto, ya lo vimos el año pasado, no fue capaz de recortar 60 puntos a Max Verstappen con un coche claramente más dominador, porque cada enfrentamiento tú a tú que había, Verstappen se lo ganaba. Y cuando Norris, cuando había algún momento clave, había algún error que no tenía que haber, o alguna carrera que tendría que haber ganado y no la ganó, alguna vuelta de clasificación que no clavó. Y este año seguimos viendo la tendencia. Entonces, yo sí que creo que sigue habiendo mundial, pero no tanto porque Norris vaya a ser consistentemente más rápido que Piastri, sino porque yo creo que algún fallo de Piastri habrá. Algún cero habrá. Y entonces en el momento en el que haya un cero se vuelve a compactar. Ya está, yo me acojo a eso, ¿eh? Sí, lo sé. Bueno, veremos, a ver si es verdad. Con esto dejamos McLaren
Vale, que por cierto, vemos también como favoritos, independientemente de que a lo mejor no lo sean tanto, van a ser Red Sí, Bull, ¿vale? sí, sí. Pasamos a Ferrari, y de Ferrari, antes que nada destacar que me parece precioso el coche. Aquí sí, Sí. sin ese azul que contrasta, en mi opinión, tan mal con el coche. ¿Vas a opinar lo contrario de mí? No, 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 te iba a decir que probablemente sea de las liveries más bonitas del año, junto con la de Red Bull, Suzuka y Haas también me gustó mucho. Y no Sí. sé si la cromada de McLaren. Bueno, no sé, es que a mí el papaya me cuesta un poco. Pero no, no, a mí Uy, esta livery me ha encantado. a mí también la veo absolutamente preciosa. Más allá de esto, a nivel noticias tenemos también la sanción que tiene Hamilton de 5 posiciones que acumuló la semana pasada, ¿de acuerdo? Y con esto yo ya vaticino, y aquí esta va a ser una de mis predicciones que después recogeremos, que es que veo a Hamilton exageradamente mal, y tan mal lo veo que creo que va a terminar fuera del top 10. Dios, Sí, no me digas eso, ¿en serio? sí, Tema Ferrari, a ver, tema Ferrari. Primero, la livery esta especial es para conmemorar 50 años de ese primer mundial con Niki Lauda en el 75, por eso creo que he puesto la foto sí, sí, está aquí. del monoplaza de aquel año, que el que haya estado siguiendo a Ferrari, o el que siga a Ferrari en redes sociales, pasó una cosa graciosa este verano, que es en honor para conmemorar la celebración de este mundial, que lo ganó consiguiendo un tercer puesto precisamente en Monza, estuvieron como reproduciendo el fin de semana como si existieran las redes sociales. Es decir, fin de semana de carrera, Mundial de 1975, foto de Niki Lauda, ¿sabes? Como si hubiese sido un mundial de ahora, pero en el 75 con las redes sociales. Y claro, me hizo gracia porque mucha gente se quedó, ¿qué está pasando? Y la respuesta de mucha gente en redes sociales fue como, ostras, tan mal estamos que estamos teniendo que ir a 1975 para celebrar un mundial. Estamos fatal. O sea, claro, luego se empezó a contextualizar y se entendió un poco más y fue un gesto bonito a celebrar esto. Y creo que estoy de acuerdo contigo, ya lo he dicho antes, la livery me parece chulísima. Además, también traen cascos especiales, tanto Leclerc como Hamilton, con Niki Lauda inscrito. Y a nivel estético, chapó, esta livery, ya lo he dicho, para mí de las mejores de la temporada. Ahora, la sanción de 5 puestos de Hamilton, que creo que hay mucha gente la ha pillado Sí, completamente fuera, porque a nosotros mismos salió la sanción que acabamos de grabar el post. Estábamos hablando de si iban a meterle puestos de sanción a Leclerc por lo de Russell, que quedó en nada, y luego le metieron 5 puestos de sanción a Hamilton por incumplir dobles banderas amarillas en la vuelta de instalación. O sea, esto es antes de la carrera, que digo, ¿por qué habéis necesitado tantas horas para poner la sanción? Y se ve que lo de siempre, estuvieron mirando la telemetría y Hamilton no... Cuando hay doble bandera amarilla tienes que ralentizar tu ritmo claramente en una zona. Además era la última curva porque había gente en la parrilla y tenían que ralentizar el ritmo. Y Hamilton no ralentiza el ritmo lo suficiente, pero como que a la hora de ponerle la sanción dicen, bueno, pero hay como intención de hacerlo. Y en vez de meterle 10 puestos, que era lo que tendría que haber sido, le meten solo 5. Que yo creo que ha habido un poco de... Si no es Monza, la próxima carrera se los meten. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Entonces, lo que decía, 5 puestos de sanción en parrilla para Hamilton, y por eso antes cuando hablaba de los rebufos digo, Hamilton es duro, no creo, porque al final pues es Hamilton. Pero hombre, si quieres ir a por la pole con Leclerc, un rebufito bueno antes de Ascari te lo puede dar. Y ahí tal vez pues Ferrari, lo de siempre cuando llega a Monza, aprieta las tuercas del motor y el coche de repente pues puede luchar por el podio, que yo creo que es el objetivo del equipo, ¿eh? Ojalá la victoria. Victoria tifosi siempre molan un montón, pero viendo cómo están los McLaren, ya les batieron el año pasado, pero creo que hubo un factor sorpresa con la estrategia importante este año complicado, aunque yo creo que Monza no es un mal circuito tampoco. No es un mal circuito para Ferrari, tampoco. Si consiguen. Además, se reasfaltó el asfalto el año pasado, o hace un par de años, con lo cual están a nivel de baches, pues ha mejorado mucho. Pero si consiguen ir lo más bajo posible sin que haya desgaste de la plancha, yo creo que el Ferrari es un coche bastante competitivo.
siempre tienen este problema de circuitos de baja carga donde hay zonas muy lentas que tienen que buscar luego el compromiso con alguna zona rápida, como en Jeddah. Pero aquí en Monza te vas tan al extremo que sí que a lo mejor penalizan en Ascari y la parabólica, pero pueden llegar a ser competitivos. Ya. Entonces, bueno, no descarto ver a Leclerc ahí arriba. Y de hecho, una cosa interesante de Ferrari es que traen el mismo alerón que el año pasado, que es el que hemos puesto antes de Hungría, que estaba ahí la comparativa, Sí. pero informan medios como Autoracer que van a traer un alerón de mucha menos carga todavía, que ya me imagino que será lo de Honda que puse el otro día, ¿sabes? Sin alerón, Sí. en plan horizontal directamente, que a lo mejor lo prueban. Se ve que es un alerón que desarrollaron antes de que se impusieran las pruebas de flexibilidad a principio de temporada y lo tenían ahí y lo van a traer para probar a ver cómo funciona en el monoplaza y veremos si lo vemos. Si mañana encuentro foto lo pondré en el vídeo de las claves, si no, en principio parece que van a volver con el que tenían el año pasado y llevaron en estos test de Pirelli. Guay. Pues mira, te voy a lanzar también mi segundo facto. Creo que Leclerc va a ganar la carrera. Vale. Voy a gas, ¿eh? Vale. No, sí, lo voy anotando y si quieres vamos pasando al siguiente equipo. Vamos ya. Mercedes. Se ha confirmado a Russell y Antonelli. Esto entiendo que es porque tienes contactos que te pasan información. No, contactos no, Toto Wolff me ha escrito y me ha dicho, Guille, es que el otro día ya dije que yo hasta que no les vea sentados el año que viene, no me creo lo de Russell y Antonelli. Y Toto Wolff me mandó un mensaje por Telegram, no por WhatsApp, que eso sabe todo el mundo que se filtra, por Telegram, y me lo confirmó. No, bueno, post carrera salieron unas declaraciones de Toto Wolff confirmando que el asiento de Antonelli, que para el año que viene los asientos de Mercedes serán de Antonelli y de Russell, como siempre también apoyando al desarrollo de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, porque además venía de tener el accidente ¿Verdad? Bueno, de cargarse a Leclerc en la Peraltada, pero también decía que no iban a hacer como un gran evento para confirmar, simplemente que harían un anuncio público oficial y ya está. Yo quiero esperar, sigo diciendo que quiero esperar al anuncio oficial, porque llevo 5 meses con esto. Ya. Pero ahora sí que ya me lo empiezo a creer. ¿Te imaginas ahora solamente confirman Antonelli? Me pongo loco. Tío. Pero bueno, divertido sería. ¿Cómo los ves? En teoría les tiene que encajar bien el circuito, ¿no? A Mercedes. De lo que hemos visto esta temporada, sí. Suelen ser muy rápidos en punta final de recta y suelen ser muy rápidos en todas estas zonas de frenada y aceleración a lo largo de la temporada. Claro, funcionaba muy bien al principio de temporada, luego cambiaron la suspensión trasera, luego dieron pasos hacia atrás, recularon porque encontraron problemas con el balance del coche. Entonces, creo que pueden ser competitivos, pero tal vez este paso atrás realmente, pues, aunque hayan recuperado ritmo, no deja de ser un retroceso. Y aun con todo, para mí, lleva 2 carreras que tienen un coche más lento que Ferrari. Lo que pasa es que Ferrari, pues en Hungría la lió con una cosa y en Zandvoort la lió con otra. Por eso creo que Mercedes en principio debería ser tercer coche, pero como digo, tal vez en este tipo de trazado, de ese pasito adelante, lo único que también me echa un poco para atrás es vamos a un circuito donde, aunque no haya mucha degradación, Mercedes puede sufrir un poquillo más de la degradación por el asfalto que hay y por las temperaturas que vamos a tener este fin de semana. No es como en Canadá, que tal vez sí que estaban más cómodos. Aquí a lo mejor sufren un poco más y el año pasado de hecho sufrieron. Entonces creo que va a depender mucho del viernes que tengan. Sí. Pero en principio no les veo tan fuera como por ejemplo en principio parecía que podían estar en Zandvoort. Ya. Yo este fin de semana también es una muy buena oportunidad para Antonelli redimirse un poco y cambiar la tendencia. Llega a casa. Exacto, efectivamente. Ya sabemos que GP de casa sale un poder extra a los pilotos. Vamos a ver si Antonelli también se lo despierta y se transforma en Super Saiyan junto con Leclerc y a ver qué es lo que sucede con ambos pilotos. Bien, pues yo creo que podemos saltar ya a Red Bull, que vamos a ver qué tal funcionan, ¿no? Porque Monza no ha sido siempre su mejor circuito, ¿no? Últimamente. Claro, aquí recuperamos el drama de Red Bull con el alerón de baja carga. Contextualizo el drama porque el año pasado, como has dicho, sufrieron aquí. ¿Cómo cambian las cosas del 2023 a 2024 con Red Bull? En 2023 Red Bull aquí
destrozó a todo el mundo. Era tan superior que incluso en circuitos donde tal vez el diseño, buscando la eficiencia aerodinámica, no era tan potente, machacaban de todas formas. Y el año pasado ya sufrieron por esto. ¿Por qué? Porque no tenían un alerón de suficientemente baja carga para ser competitivos. De hecho, creo que he puesto la comparativa de telemetría con Norris y el Red Bull era un coche que no era ni muy rápido en recta, pero es que en curva luego era un auténtico espectáculo. Era un coche muy difícil y lo vimos tanto con Verstappen como con Pérez, que el coche era complicado. Entonces, para este año, en Las Vegas hubo la segunda parte de este drama del alerón de baja carga, donde las famosas imágenes de Red Bull cortando con una Dremel el alerón para rebajar la carga aerodinámica, que es la foto de aquí arriba, creo que está por ahí puesta, con el alerón completamente cortado. Entonces, en Silverstone sorprendieron trayendo un alerón de muy baja carga, pero es un alerón que montaron en Silverstone. La gente se acordará que se la jugaron al alerón de baja carga, llovió en carrera y luego el coche fue un auténtico drama con la pista mojada porque les faltaba agarre por todos lados. A una vuelta en clasificación en seco voló el coche, pero en el momento en el que necesitaron más carga aerodinámica porque llovía, pues este alerón pues, fue un poco desastre. Entonces, todo apunta a que van a traer este alerón de baja carga. Es decir, el alerón de baja carga de Red Bull específico es el mismo que montaron en Silverstone. Lo cual es un poco como llamativo, vamos a llamarlo así. Lo que sí que es cierto que puede que jueguen con él. No va a ser tal cual lo vimos en Silverstone, pero no va a haber un gran desarrollo. Entonces, estoy muy expectante por ver cómo está Red Bull este fin de semana, porque con todas estas cartas puestas sobre la mesa, pues puede que tengan un fin de semana complicado y ellos mismos lo han dicho. Que bueno, que a ver. Y siempre está el factor Verstappen, el factor Tsunoda, sea cual sea. Estás muteado. Sí, digo, perdón. Pobre Tsunoda no va a puntuar. Pero bueno, veremos qué tal funciona el Red Bull. Yo tengo pocas expectativas también este año. Pero bueno. Y con esto abandonamos ya top 4 equipos para adentrarnos a la zona caliente, que es la zona de la media tabla, empezando con Williams, un GP que por norma general siempre se le ha dado bastante bien, ¿vale? Sobre todo cuando están más focalizados en la parte de la velocidad. Aquí normalmente Albon siempre ha puntuado muy bien, e incluso el segundo piloto de Williams también lo ha hecho muy bien. Recordemos a Nick de Vries, que tuvo esa actuación cuando sustituyó a Albon hace, ¿qué fue? ¿En 2022 o 2023? También fue el primer GP de Colapinto y también fue bien. Entonces, veremos qué tal va, pero yo tengo bastante expectativa por Williams. Tú y James Bowles, que ha hablado precisamente de que esperan ir aquí muy fuertes, al igual que en Bakú. Son dos fechas que tienen marcadas en el calendario como circuitos potentes, a la vez que también tienen Qatar como mejor ni presentarnos. Bueno, que luego siempre puede sonar la flauta, pero en Monza, en principio, lo que has dicho tú, circuito muy baja carga, el Williams parece que funciona muy bien en este tipo de circuitos. Además, el tipo de curvas que hay le sientan muy bien estas curvas de frenada, cambios de dirección rápidos y aceleración. Este año les hemos visto muy, muy competitivos en este tipo de circuitos, como en Canadá, aunque luego las carreras se les complicó. Y lo mismo, pues por ejemplo, Miami estaba pensando, aunque Miami ya queda muy atrás. La única parte con Williams es el tema de la refrigeración, porque decíamos que es un circuito muy exigente para el motor y Williams ha estado sufriendo por esto todo el año. Pero vamos a ver hasta qué punto el tema de la refrigeración va muy ligado a un problema aerodinámico y aquí no les afecta tanto porque no te importa tanto perder esa carga aerodinámica. No lo sé, pero yo en principio también creo que Williams debería ser la quinta fuerza, además solvente. Dicho esto, gafada absoluta, los dos fuera en Q1. No, pero se viene mala suerte de Sainz, ya lo verás. Albon otra vez top 5, Sainz P13, tranquilamente. Veremos, esperemos que no. Y uno de los equipos que decía que en principio, es decir, perdón, mientras que en Holanda parecía que todo iba bien, ¿aquí podemos esperar exactamente lo mismo o tendremos más dudas? Supongo que te estás refiriendo a Aston Martin. Sí, está. Que no te estaba acabando de seguir. Sí, No, sí, Aston Martin, claro, venimos de Zandvoort, venimos de Hungría, dos circuitos en los que en principio
Se esperaba que el coche fuese bien, sobre todo Zandvoort después de verlo de Hungría, aunque luego la carrera de Zandvoort pues salió regulinchi y ha habido bastantes declaraciones al respecto, los problemas que tuvieron que subir la altura del coche del viernes al sábado. Salió Mike Crack hablando del tema, de que en parte había sido por los 2 incidentes del Lance Stroll el viernes, que les quitaron vueltas de tanda larga y no estaban muy seguros cuál iba a ser el desgaste de la plancha porque con Alonso tampoco habían rodado mucho. Paréntesis, ¿por qué? ¿Por qué no habíais rodado mucho? ¿Por qué no hicisteis mucha tanda larga el viernes? No sé. Yo ahí, tal y como lo han pintado todo, ha pasado algo muy raro o ha habido falta de planificación de los libres o una comunicación muy rara por parte del equipo de cara a justificar la caída de rendimiento, pero bueno, tuvieron que subir la altura y no vamos a comentarlo mucho más eso, más los problemas estratégicos en cuanto a Fernando Alonso y la suerte que tiene Lance Stroll en este tipo de carreras locas en las que sale desde atrás porque lo de clasificar ya para otro día y siempre le acaba sonando la flauta con los safety cars, como pasó en Silverstone, por ejemplo, o como tuvo la carrera también en Australia, donde al final estas carreras locas parece que son su especialidad. Sí. Porque Stroll ahora mismo va adelante, ¿eh? En el Mundial de Pilotos. Sí, no, totalmente. Johnny Herbert ahora mismo está, ya lo dijimos, Johnny Herbert está que quiere que le inviten a todas las carreras a declarar. Pero claro, vamos ahora a Monza, Aston Martin no le va muy bien lo de ir con muy baja carga aerodinámica, pero Monza sí que es cierto que a diferencia de, por ejemplo, Spa, que es la última referencia a un circuito de baja carga aerodinámica, Monza es muy diferente a Spa. En Spa sí que tienes mucha curva rápida, mucha curva larga, donde te interesa tener todavía cierta componente aerodinámica para no perder el coche. Aquí en Monza es descarga todo lo que puedas y ya pararás, en general. Luego puedes sufrir mucho más en Ascari y la parabólica, ¿eh? Entonces, vamos a ver, porque sí que es cierto que el año pasado también se preveía que sufriera mucho y el Aston Martin no estuvo tan desdibujado como tal vez se esperaba. Vamos a ver este año si consiguen sacar un poco más del coche y tienen algo de suerte. Pero, dicho todo esto, yo creo que va a ser un coche de Q2. O sea, siento no ser muy optimista, pero creo que Williams va a estar por delante. Luego podemos hablar de Haas. Stake ahora mismo los pillo desubicadísimos. Sí. Y Aston Martin en principio no es el mejor circuito. También va a hacer temperaturas relativamente altas, como hemos dicho antes, que esto no les beneficia mucho. En curva lenta, el Aston Martin esta temporada también sufría mucho, sobre todo cuando había muy poco agarre, porque patinaba mucho y degradaba mucho y calentaba mucho los neumáticos. Entonces, son demasiadas cosas que en la balanza de los contras, pero tal vez aparece algún pro el viernes que no contábamos con él y el coche se sitúa algo más adelante. Pero yo creo que va a ser un circuito de bajar visera y ver qué se rasca. Muy bien. Y nos vamos ahora al equipo que está justo por detrás, persiguiendo a Aston Martin, que es Racing Bulls. Que de Racing Bulls, yo me imagino que por norma general, por lo que hemos visto esta temporada, podemos imaginar que va a ir medianamente bien. Coche de Q3, por norma general. Y tenemos por un lado un Lawson, que ya que estamos hablando de él, bueno, de su equipo, se pronunció respecto al accidente de Sainz, ¿vale? Diciendo que, bueno, que le parecía injusta la sanción que le habían dado, pero que it is what it is, so shut the fuck up and stop crying. Y sí. La vida es así, no la he inventado yo, tal cual. Y después, por otro lado, Hadjar, después del podio que tuvimos la semana pasada, estamos tardando en ver el anuncio de que se confirma segundo piloto para el equipo Red Bull, ¿no? Sí, claro, ya sabes lo que pasa cuando un piloto en Racing Bulls asoma la cabeza, que además Hadjar este año ha asomado la cabeza bastantes veces, ya empieza a sonar para el segundo asiento de Red Bull. Mira, Jordi, hace falta que pilles una carrera de la Play, te pilles un Racing Bulls y hagas una carrera decente en el juego de la Play de Fórmula 1, que Helmut Marko te llama ahora mismo. Sí. Entonces, claro, está un poco, se recuperan las declaraciones estas de Hadjar hace unas cuantas carreras en las que decía que él no quería subir todavía, que quería seguir ganando experiencia y preparándose, lo cual tal vez es lo más sensato de dejar de no estar subiendo constantemente pilotos a someterlos a la máxima presión que es ser compañero de Max Verstappen en un equipo que pretende luchar por el Mundial de Constructores. No sé, tal vez lo de darle alguna transición un poco más calmada a los pilotos. No hace falta ir al extremo de George Russell.
estuvo haciendo transición en Williams a lo mejor demasiados años. Vale. Pero un punto intermedio entre Russell y, yo qué sé, Antonelli, yo creo que se puede encontrar. Sí. Pero que aún así es que ni que se le dé tiempo. Quiero decir, ¿a Tsunoda cuántas temporadas se le han dado? En Racing Bulls, bueno, Toro Rosso, Alfa Tauri, un montón. Ha visto muchos cambios de nombre. Entonces, ¿hasta qué punto realmente es que no va a funcionar? Yo creo que Hadjar lo mejor que puede hacer es estirar un poco, a ver si hay suerte, y Verstappen se pira. Y entonces, como que ya nadie le puede tirar las culpas a nadie, ¿sabes? Porque entonces los dos pilotos lo harán mal. yo creo que este es un poco el punto, pero bueno. En fin, que les esperamos que vayan bien, de la misma manera que lo han hecho en muchos otros circuitos. Pues te iba a decir que precisamente a lo mejor Racing Bulls ¿Sí? aquí sufre. Sí, porque en circuitos así de más descargados, en Spa, por ejemplo, sufrieron y suelen ir mejor en circuitos como Zandvoort, Hungría. Siempre pueden sorprender. En esta zona media es tirar un dado y ver qué sale. Pero si tuviera que decirte algo, Racing Bulls a lo mejor está por detrás. Dicho esto, Lawson en Q2 va a hacer P4 y Hadjar P3. Y yo estaré desde mi casa, pues, no sé, bueno, celebrándolo, evidentemente. Sí. Hadjar puntúa. Aquí. Buah, es que tengo muchas predicciones, hostia. Tenía otra, que era Antonelli top 5. Bueno, avanzamos. Y nos vamos a Stake. Que Stake es un equipo que como que es un poco raro, ¿no? Lo que está sucediendo con Stake. En general. No, es decir, Hülkenberg sube, gana podio, baja. Bortoleto, una vez Hülkenberg hace podio, sube. Y ahora, no quiero decir baja, solo hay un baja, ¿vale? Porque solamente hemos tenido el GP de Países Bajos. Pero es como que parecía que iban para arriba y en el último GP o en los últimos GPs ha parecido que a lo mejor no tanto. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede este fin de semana, ¿no? Sí, ya lo he dicho antes, a mí Stake me tiene muy desubicado porque ha funcionado muy bien en muchos tipos de circuitos distintos. Por ejemplo, en Bélgica estuvieron fuertes, Sí. en Silverstone estuvieron muy fuertes, en Hungría estuvieron muy fuertes y de repente en Zandvoort se desdibujaron. Tampoco muchísimo, pero no fueron esos rivales a batir por ser el quinto equipo como lo habían sido en los anteriores. Entonces yo ahora mismo soy muy cauteloso con arriesgarme a decir que Stake va a ser quinto o sexto equipo. Sobre todo también por las dinámicas que comentabas tú con Hülkenberg, que yo no soy tan dramático como tú, y Bortoleto que llevaba una buena trayectoria en las últimas carreras y el otro día, nada, carrera de rookie, me refiero, que es normal. Pero lo que decimos siempre, la zona media es que es totalmente impredecible. Yo ya lo he dicho, me la juego más a Williams en este cacao de equipos ahora mismo y el resto, pues a jugar a la suerte. Sí. Y ahora nos vamos a Haas y de Haas te quería preguntar, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ambos pilotos top 6 o ninguno puntúa? Yo de hecho estaba pensando, decía, ostras, el otro día estuvimos apoyando a Bortoleto y dijimos que Lawson llevaba unas cuantas carreras superando a Hadjar. Y acto seguido, Hadjar consigue un podio histórico, el primero, convirtiéndose además... Por cierto, no ha superado a Lando Norris como piloto más joven. Pensaba que sí, pero no. Norris sigue manteniendo la cuarta posición, siendo el piloto más joven con un podio. Entonces, eso, consigue el podio Hadjar, Racing Bulls un coche súper competitivo, Bortoleto desaparece de la foto, Lawson la lía con Sainz. Entonces, yo quería proponer si apoyamos a Oli Berman en esta carrera y comprobamos que somos absolutamente gafes. Y rookie al que apoyamos, porque a mí ya me ha pasado con Antonelli. De hecho, hace unas cuantas carreras, creo que fue anterior, creo que fue en el Gran Premio de Hungría o en Bélgica, que aposté por un buen fin de semana a Antonelli y fue también un día para olvidar. Entonces, eso, que si vamos a una con Berman. Me parece. Y ya salimos de dudas. Si el domingo ha sido una carrera desastrosa, decimos, pues ya está. Somos gafes, smooth gafes y ya está. Tiramos para adelante. No, pero Haas, dicho esto, creo que va a estar por encima de Racing Bulls en esta lucha y por detrás creo que va a ser el rival a batir junto con Aston Martin por sexto o séptimo coche. Vale, veremos. Entonces ya me imagino que estás asumiendo que este coche va para atrás, ¿no? Alpine. Mira, Alpine, está el motor Renault ahora mismo diciendo, ¿en serio?
pero ¿tú has visto la recta que hay ahí? El motor Renault, ahora mismo somos tú y yo cuando, que no lo hemos dicho, cuando vayamos a correr ahí, De verdad. para el que ha llegado a esta parte del podcast, Jordi y yo vamos a hacer un medio maratón en el circuito de Monza dentro de 2 o 3 semanas. Pues el motor Renault somos tú y yo encarando la recta principal diciendo, ¡buah! ¿En serio es tan largo esto? Pero si por la tele se hacen en 7 segundos. 4 segundos. Claro, claro. Pues en principio debería ser un circuito donde el coche Alpine lo va a pasar mal. Sí que es cierto que en estos circuitos tan descargados intentan rebajar muchísimo el ala. En Bélgica, no sé si te acordarás, el macro tapón de trenecito que estaba haciendo Gasly por aguantar el 10º puesto. Y lo consiguió. Entonces en Monza se espera, yo ya espero que prácticamente no tengan ala trasera. Pero debería ser un circuito donde también le veamos sufrir por esta falta de potencia que siempre tiene el motor Renault en comparación al resto. Lo único que también es verdad que llevo un par de carreras diciendo que Alpine iba a ser el último coche y no lo está siendo porque siempre hay uno que acaba sorprendiendo más. Entonces, bueno, pero lo que ha sido interesante es, pues evidentemente, hablando de Colapinto, ya lo mencioné un poco por encima, fueron las declaraciones de Briatore. Precisamente antes del Gran Premio de Países Bajos también hablaba de la presión que tiene Colapinto. Y yo digo, bueno, también se la habéis dado vosotros en el momento en el que habéis quitado al otro piloto, la habéis metido a Franco Colapinto en mitad de la temporada sin prácticamente preparación y encima le estáis exigiendo que rinda como Gasly. Digo, hombre, los primeros que tal vez habéis hecho una maniobra, hicisteis una maniobra que implicaba que iba a tener mucha presión, fuisteis vosotros. Y bueno, defendía un poco la posición de Colapinto en ese sentido, pero también decía que tal vez lo habían subido demasiado pronto y que, bueno, que tenían que seguir viendo su rendimiento. Entonces, pues, Zandvoort fue una carrera que yo creo, yo ya lo dije, fue una muy buena carrera de Colapinto y se quedó muy cerca de puntuar y hubo esta polémica con Gasly que no lo dejó pasar y Alpine estuvo lento. Ahora vamos a un circuito donde Colapinto cierra su primer ciclo en Fórmula 1, aunque haya sido un poco raro con 9 carreras en Williams, luego 6 que no en Alpine y ahora ha vuelto, y un circuito donde el año pasado fue rápido. La pena es que, claro, dependes mucho del coche y Alpine, como decimos, pues está siendo un coche complicado. Entonces, una pena que justo cuando más tengas que demostrar o más presión te están poniendo por demostrar, precisamente el coche no te está acompañando para nada. Ya. Pero bueno, veremos cómo termina todo esto este fin de semana conmemorativo y de cumpleaños para Colapinto. Bien, pues con eso terminamos el repaso para los equipos y llegamos a la parte interesante de siempre, que es la pizarra de los factos. Hadjar puntúa es demasiado leve. Sí, ¿no? Antonelli top 5. No, quita Hadjar puntúa, son 3 por cabeza. Ah, vale. Vale. Antonelli top 5, vale. O sea, desde la posición de salida de Hamilton hasta su posición final habrá 5 posiciones. Yo viendo que Hamilton clasifica séptimo, ¿sabes? Como Dios. Risky, ¿eh? Ah, no, pero sin contar la penalización. No, contando. Es decir, O sea, si clasifica séptimo, donde salga el domingo. Vale. Si sale el octavo, que termina tercero. Si sale octavo, quiere decir que en la cual ha hecho P3. Claro, y que queda tercero. Ya. Pero las probabilidades de eso son bajas. Pero bueno, va, te lo compro. Bueno, pero si clasifica décimo. Te la compro. 5 y no más, ¿eh? Y venga, va. Un puntito para Aston Martin. Pues que me da miedo apostar a favor de Aston Martin porque es que soy muy gafe. Soy extremadamente gafe. Tengo que decirte que tú has sido muy leve en comparación a cómo he ido yo, ¿eh? Esto me gusta más. Un abandono por fallo motor. Esta me gusta más. ¿Quieres que te diga la curva en la que aparca el coche? No, tenemos suficiente. Bien, y ahora la parte donde realmente, es decir, esto es por los loles, y aquí es donde realmente se juega todo. Está el honor. Exacto. Aquí está el honor. El que gane, el que pierda se va del canal. Ya está, ¿eh? Hostia, si te vas tú, baja la calidad de contenido, ¿eh? Pero bueno.
Vamos a repasar los podios. Serán vídeos más cortos, como las carreras de Domenicali. Efectivamente. Y con menos tecnicismos también. Pero bueno, Una chapa. como veis, exacto, eso sí. La gente no se dormirá. O va a tener contenido para 3 o 4 días. ¿Cómo vamos? Vamos a 7 puntos de distancia. ¿Qué ves más salvable? ¿Esto o la distancia de Norris con Piastri? Esto lo veo ultra salvable. La distancia de Norris y Piastri al lado de esto es escalar el Himalaya, tío. Bueno, va. No, pero ni punto de comparación, ¿eh? Ya te veo, ya. P10. Voy a poner a Hadjar. Hadjar P10. Bueno, pues Hadjar DNF. Ya. Que la gente se prepare ya. Es que realmente hacemos como las contrapredicciones. Lo que decimos nosotros no va a pasar. Ya, vale. Ni por asomo. Yo, dentro de que los dos Williams puntúan, creo que voy a tirar de un Albon P10. Buah. Yo creo que lo has puesto muy abajo, ¿eh? Pero bueno, Sí. bien. Albon P10, me gusta. Vale. P5. Mi P5 va a ser Russell. Tengo que empezar a cambiar ya la foto de Bache. Quería poner también a Russell. Ay, me has fastidiado. Vale, no, cámbialo. Pon a Russell P4. Y a Antonelli P5. Que me gusta más. Ojo, y a ti te dejo el P5 Russell si quieres. De las Vale. pocas veces que hemos puesto a Antonelli en esta slide, ¿eh? Creo que lo hemos puesto una vez y fue un día más. Porque creo que hizo DNF o alguna pasó que fue como, uy. Venga, va. Pues yo voy a poner... Es que ahora me estoy acordando de Verstappen. A lo mejor Verstappen... Pues que ahora Russell P4 me está gustando, ¿eh? Aquí yo no te lo cambio. Venga, ¿puedo poner Verstappen en los factors fuera del P5? Sí. Total, eso no cuenta. Vale. Pues... Venga. Vale. Mi P3... Bueno, te digo el podio entero ya. Va a ser Piastri tercero, Norris segundo, Leclerc primero. Sí. Sí. Vale. Lo estás poniendo en tu sitio, ¿eh? Si estás poniendo mi podio. Ya. Perdón. Nada. Y Leclerc. Vale. Yo... Los protagonistas de mi podio son los mismos. Pero ya que me has robado la victoria de Leclerc, voy a cambiar un poco el orden. Buah, no hay mundial, ¿eh? No, yo en mi de esto... Habrá mundial, ya te lo he dicho. Yo algo pasará. En alguna carrera, un DNF y tal, y ahí se respeta distancia. Me la voy a jugar más. Es que no sé si quitar a Verstappen de aquí y poner a Hamilton, ¿eh? Hamilton. ¿Vas a ponerlo en P4? Interesante. Risky, ¿eh? Es que Hamilton creo que no va a entrar ni en Q2, tío. Ni en Q1, ni en Q3, perdón. Yo tengo mi Driver of the Day, pero te dejo ponerlo a ti antes, por si acaso. Driver of the Day va a ser Antonelli. Va a ser... Estás diversificando, ¿no? Porque que no esté ni en el top 5... Diversificando un montón. Vale, yo si gana Leclerc, voy a continuar con mi apuesta. Va a ser también Driver of the Day. Ostras, no, espera, ya sé quién va a ser el driver of the Hamilton, tío. Si va a penalizar 5 puestos, va a salir súper atrás y como el driver of the day funciona, has adelantado a 5 rotondas. Ya he terminado P7. Claro, está driver of the day remontada, pues está. Perfecto. Vale, pues aquí tenéis nuestras predicciones. Por favor, dejadlas vuestras si queréis en la zona de comentarios, que como siempre las revisamos, aunque después no las comentemos en el vídeo. Mirarlas, las miramos. Y con esto damos ya cierre al episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el post de Monza el domingo o el lunes como tarde. Que vaya muy bien y que disfrutéis de la carrera. Chao, chao.